Vamos a hacer una lectura general de los 10 versículos de este capítulo 5 de Hebreos. La palabra de Dios dice de esta manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, hablando de los sacerdotes del antiguo pacto. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Punto número 1. Designado a favor de los hombres. Aunque esta porción que nosotros leímos del versículo 1 al 4, que es en lo que vamos a basar nuestro primer punto, aunque esta porción se refiere a los sacerdotes del antiguo pacto, a los sacerdotes en el sistema levítico, no tenemos que olvidar que, el escritor a los hebreos nos está queriendo mostrar a través de este sistema de contraste a Cristo como el gran sumo sacerdote. Así que cuando hablamos de los sacerdotes en el antiguo pacto, nosotros también tenemos que ver a Cristo como un mejor sacerdote que los del antiguo pacto. Tenemos que ver el sacerdocio del antiguo pacto para poder ver al mejor y perfecto sacerdocio de Cristo. Así que ahora, leyendo los versículos 1 al 4, podemos apreciar que el autor dice: porque todo sumo sacerdote, hablando de los sacerdotes terrenales, ¿verdad? Todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. El primer requisito de los sacerdotes en el sistema levítico era que debían ser escogidos de entre los hombres del pueblo, ¿verdad? De entre los hombres del pueblo. Y la razón es que este sacerdote tenía que identificarse con su pueblo. ¿Por qué? Porque tendría que representar a su pueblo ante Dios. El sacerdote terrenal era escogido entre los hombres para representar a los hombres delante de Dios. Pero cuando nosotros vemos el contraste con Cristo, vemos esa similitud, ¿verdad? Y es algo interesante para nosotros apreciar que Cristo justamente se hizo hombre, se hizo a semejanza nuestra para poder representar a los hombres delante de Dios. ¿Y cómo debía representar a los hombres delante de Dios? ¿Cuál era la tarea del sumo sacerdote? En el antiguo pacto entraba a lo que representaba la presencia misma de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y ahora nosotros, como hemos estudiado la anterior vez, Cristo traspasó los cielos para llegar al más perfecto y verdadero tabernáculo, a la presencia misma de Dios, donde intercede por los suyos, ¿no? Por su pueblo, por los que creemos en Él. ¿Y cómo? La palabra de Dios dice: presentando ofrendas y sacrificios por los pecados. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan 1:14, que es algo que ya hemos estudiado, que es la encarnación de nuestro Señor, nosotros vemos aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, en su humanidad, habitó entre los suyos, entre su pueblo. No olvidemos, ¿quién escribe estas palabras de Juan 1:14? El apóstol Juan, uno de sus discípulos. Y él
que estuvo junto a Cristo, junto a su Maestro, y que en una de sus cartas también, él dice, lo que hemos visto y oído y lo que hemos palpado con nuestras manos, eso os anunciamos. Esta persona que estuvo junto con Cristo era del pueblo de Dios, era de los discípulos de Cristo. Cristo vino a habitar entre los suyos, así como Juan tenía otros discípulos, él vino a habitar entre los suyos. El sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres para representar a los hombres. Vemos en Cristo, en este perfecto plan de hacerse hombre para ser tomado de entre los hombres, con el oficio de gran sumo sacerdote. En Cristo nosotros tenemos a nuestro gran representante, a nuestro justo y perfecto representante. Cuando nosotros leemos Romanos 5, capítulos 17 y 18, vemos que el apóstol Pablo usa a Adán como el ejemplo de aquel que conlleva esa cadena de transgresión a toda la humanidad. Pero luego nos muestra a Cristo, el segundo Adán, como aquel que trae la justificación para los que creen en él. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 17, 18, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo fue tomado de entre los hombres para representar a los hombres, pero este era justo, perfecto. El segundo Adán, nuestro gran sumo sacerdote, sería aquel que representaría a los hombres delante de Dios. No nos olvidemos, ahorita nuestro primer inciso es que el sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres para representar a los hombres. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice que Cristo como gran sumo sacerdote presenta ofrendas y sacrificios a Dios. Y andad en amor, dice la palabra en Efesios 5:2, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hablando de los creyentes, ¿no? ¿Cómo amó Cristo a los creyentes? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que el gran sumo sacerdote, Jesucristo, entregó una ofrenda más perfecta que la que entregaban los sumos sacerdotes en el antiguo pacto. Cristo entregó una ofrenda tan perfecta que no hay nada más perfecto en todo el universo que la ofrenda que entregó este gran sumo sacerdote. ¿Y cuál fue esa ofrenda? Dice que fue Él mismo como ofrenda. Aquí ya podemos ver algo como un adelanto de algo que estaremos estudiando de aquí a unos domingos más, que es el sacrificio de Cristo. Cristo como sacrificio. Pero viendo el oficio de Jesús como sumo sacerdote, vemos que Él entregó una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto que para Dios fue como un olor grato delante de Él. Un olor agradable delante del Padre. Efesios 5, versículos 25 al 26, dice que Cristo se entregó por su iglesia. Maridos, dice la palabra, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Una vez más vemos a Cristo como aquel que entrega una ofrenda perfecta a sí mismo. Él se entrega a sí mismo como ofrenda. ¿Para qué? Para santificar a su pueblo. Recuerden, el sacerdote fue tomado de entre su pueblo, de entre los hombres, para representarlos delante de Dios. Aquí vemos que Cristo está representando a su iglesia, a los suyos, delante del Padre, como gran sumo sacerdote, tomado de entre los hombres para representar a los hombres. Vamos a ver ahora a continuación, después de que hemos visto que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, ahora vamos a ver que este sumo sacerdote es compasivo con el hombre. Versículo 3 dice, y por causa de la debilidad, hablando de los sacerdotes en el antiguo pacto,
ese sacerdote debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote era pecador como su pueblo también, pero eso causaba una empatía de parte del sacerdote hacia su pueblo. Así que este sacerdote era compasivo con su pueblo para interceder por su pueblo ante Dios. Cuando nosotros vemos en Cristo, vemos a ese mismo gran sumo sacerdote compasivo, pero la diferencia es que este gran sumo sacerdote, Jesucristo, era sin pecado. No era como los del antiguo pacto, que por ser pecadores tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para luego recién ofrecer por los pecados del pueblo. Cristo era sin pecado, como vimos también en nuestros estudios anteriores sobre el gran sumo sacerdote. La palabra de Dios dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo es compasivo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero el autor aclara, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo según su semejanza humana, como tú y como yo, pero Él nunca pecó. Acerquémonos pues, miren cuál es el efecto de saber que tenemos un sumo sacerdote compasivo con su pueblo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es un sumo sacerdote compasivo para con su pueblo, para con los que representa delante de Dios. Vamos a ver que hay características de los que son representados por Cristo. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados. Esa paciencia, el ser compasivo de parte de nuestro sumo sacerdote, tiene un grupo de personas específico, y es que Él es compasivo, es paciente para con ignorantes y extraviados. Con nosotros leemos la palabra ignorante, que prácticamente es una palabra que hoy en nuestro contexto se lo usa casi como un insulto. Que alguien te diga ignorante es humillante para ti, ¿verdad? Pero la palabra ignorante prácticamente significa que tú ignoras algo o muchas cosas, ¿no? Que tú no sabes o no conoces algo o muchas cosas. Eso es lo que significa ignorante. La palabra de Dios, cuando habla de ignorantes en este contexto, se refiere en el camino de la fe. Personas que ignoraban al Dios de la palabra, personas que ignoraban a la voluntad de aquel Dios de la Escritura, y en esa ignorancia de aquel Dios, actuaban como el ser humano natural actúa, en sus delitos y pecados. Con esto no estamos excusando a las personas que actúan en sus delitos y pecados. Son responsables delante de Dios y darán cuenta delante de Dios por sus pecados. Pero lo hacían bajo la ignorancia de quién es el verdadero Dios y cuál es la voluntad de ese Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y empieza a predicar el evangelio de una manera asombrosa a estos gentiles. Pero él menciona algo interesante al final de su predicación. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? ¿No? La ignorancia de estar en los pecados. Ignorar a aquel Dios. Los atenienses, los griegos, tenían tantos dioses que al final hicieron su representación, ¿no? Su culto al Dios no conocido. Muchas veces muchas personas se encuentran adorando a un Dios a quien no conocen, a un Dios a quien no conocen.
Ignoran quién es el Dios verdadero, pero aún así dizque le adoran. Aún así dizque le alaban. Pero no se puede adorar, no se puede alabar, no se puede agradar a un Dios a quien no conoces ni a Él ni su voluntad. Si estamos en esa situación, estamos en ignorancia. Estamos en ignorancia y pecamos y desobedecemos. Cuando habla de extraviados, estas dos van juntas, ¿no? Si ignoras al Dios verdadero, si ignoras la voluntad del Dios verdadero, estás perdido. Estás totalmente perdido. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, vemos cómo comienza esta gran línea de las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que son los hijos perdidos, ¿verdad? Pero en esta primer parábola de esta línea de parábolas, vemos la parábola de la oveja perdida. Y voy a leerlo, versículos 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Miren, ¿quiénes rodeaban a Jesús? Los pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Se dan cuenta cuál es el contexto, no? El contexto de Jesús rodeado de pecadores, de extraviados, y ahí estaban los que murmuraban, que obviamente estaban extraviados también, ¿no? Por su pecado. Entonces Jesús, en ese contexto, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, se había extraviado. Os digo que así habrá más gozo, dice Cristo, gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O 99 que se creen justos y no necesitan de arrepentimiento. Aquí está hablando de que el pecador está extraviado. Y Cristo, el buen pastor, es el que encuentra esa oveja extraviada. Entonces, ignorantes y extraviados nos lleva a ese mismo común denominador. Está hablando de pecadores, ¿no? De pecadores. El ignorante es alguien que ignora al Dios de la palabra. Es un pecador, está perdido, es un extraviado. Ahora, en el contexto de lo que el escritor a los Hebreos está mostrándonos, es que Jesucristo, como gran sumo sacerdote, es representante de este grupo de los ignorantes y extraviados. Pero es importante aclarar que el autor a los Hebreos se está refiriendo a una persona que reconoce que fue ignorante, es decir, que antes no conocía a Dios y que estaba extraviado porque no conocía a Dios. Y por eso desagradaba a ese Señor en sus delitos y pecados. Estaba bajo condenación, ignorando al Dios de la palabra y extraviado en sus delitos y pecados. Pero ahora, por la fe, es consciente de ese Dios y es consciente de su voluntad. Y ya no está extraviado, sino que por la fe sabe que ha sido encontrado. Esta persona que era ignorante y que era extraviado, ya no es ignorante y ya no está extraviado. Y esa persona es representada por Cristo. Esa persona es representada por Cristo. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que también hay personas que pecan deliberadamente y que practican el pecado, incluso sabiendo, conociendo la voluntad del Señor, practica el pecado. Y como dice el apóstol Juan en su primera carta, esa persona no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. Y mucho más si lo hace con conocimiento de Dios. Por eso es que el autor a los Hebreos, escribiendo en un contexto a una comunidad en donde habían dos grupos, los cristianos y no cristianos, en ese grupo hebreo, el autor a los Hebreos escribe diciendo en el capítulo 6 que si una persona que no conoce a Dios o que conoce de Dios,
pero no ha creído en Él, es como aquella tierra que recibe el agua, recibe el conocimiento de Dios, pero no da fruto. Y tarde o temprano esa tierra será reconocida como reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin será quemada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a pesar de tener conocimiento intelectual de Dios, si nosotros pecamos deliberadamente, estamos aún en la ignorancia, estamos aún extraviados. Tristemente, ellos no son representados por el sumo sacerdote, por el gran sumo sacerdote que es Cristo. Cristo representa a los suyos, a los que han creído en Él. Con esto no estoy diciendo que Cristo no tiene un oficio para con los que aún están en sus delitos y pecados, pero no es el de sumo sacerdote. No es el de sumo sacerdote. Cristo es presentado para los que están aún muertos en sus delitos y pecados como el dador de la vida. Cristo es presentado para ellos como el Salvador a quien tienen que mirar, así como en el Antiguo Testamento los que eran picados en los tiempos de Moisés por las serpientes tenían que mirar a aquella serpiente que estaba colgada ahí para poder ser sanos. Cristo es presentado para con los pecadores que aún están en la ignorancia y extraviados como aquel que fue colgado en el madero y a quien tienen que mirar para encontrar salvación y ser parte del pueblo de Dios. Y una vez siendo parte del pueblo de Dios, empezar a ser representados por Cristo como sumo sacerdote ante el Padre, intercediendo una sola vez y para siempre por su pueblo. Entonces, como veíamos, Cristo es paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también, hablando de del antiguo pacto, de los sacerdotes del antiguo pacto, estaban rodeados de debilidad. Hay ventajas y desventajas del sacerdote terrenal, del sacerdocio terrenal, refiriéndonos al antiguo pacto, al sacerdocio del sistema levítico. Por esto, en el versículo 3 dice que tenía que ofrecer por sus propios pecados y también luego por los del pueblo. Vamos a continuar. En el versículo 4, el sacerdote debía ser llamado por Dios. Versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que para el sacerdocio aarónico o levítico, como se les llama, fue Dios quien designó. No olvidemos que nuestro tema en general se llama el designio divino del gran sumo sacerdote, ¿no? El designio divino para el sumo sacerdote. Pero entonces lo que el autor a los Hebreos nos está mostrando en este versículo 4 es que es Dios quien designa, es Dios quien llama a su servidor, a su sacerdote. Y menciona esta frase muy llamativa: nadie toma para sí esta honra. Servir al Señor es una honra. En el Antiguo Testamento, como sacerdotes, era una honra. Hoy, en nuestro tiempo, en la actualidad, servir al Señor en cualquier área del ministerio, de la obra de Dios, es una honra. Nosotros, como dice el apóstol Pedro, nosotros que estamos en Cristo, la iglesia del Señor, somos real sacerdocio. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Representamos a Cristo aquí en la tierra. Es un honor, es una honra para nosotros como iglesia de Cristo poder ser representantes de Cristo. La pregunta es, ¿cómo estamos representando a nuestro Señor ante el mundo? ¿Cómo le estamos representando? ¿Realmente lo estamos tomando esto como un honor? ¿Como un privilegio? ¿Como una honra? Como dice acá, ¿no? Nadie toma para sí esta honra. El servir al Señor es una honra. 2 Corintios 2:17 nos va a decir que nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Somos voceros de Dios.
voceros de la verdad. ¿Somos fieles cuando predicamos la palabra de aquel Dios a quien representamos? 2 Corintios 5:20 nos va a decir que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros representamos a Cristo como embajadores aquí en la tierra, ante el mundo. ¿Cómo le representamos? Tenemos que ponernos en nuestra mente que es una honra representarle, es una honra servirle. Luego dice la Escritura, sino el que es llamado por Dios, refiriéndose a que nadie escoge el cómo servir o el servir a Dios, es Dios quien llama. Entonces acá, como Aarón fue llamado por Dios, así también cada uno de nosotros. Aarón no se autoproclamó como un sacerdote de Dios. Dios es quien le designó el oficio y decretó que de la familia de Aarón saldrían todos los sacerdotes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Éxodo 28, vamos a ver que Dios escoge a Aarón y a sus hijos como sus sacerdotes. Cuando leemos nosotros Números, capítulo 16, versículos 1, y específicamente leemos el versículo 40, vamos a ver que se confirma que es de la descendencia de Aarón, de donde salen sus sacerdotes. Y todo esto en un contexto bien conflictivo, cuando Coré se levanta con todo un grupo del pueblo en contra de aquello que Dios había designado, que eran sus encargados, sus servidores, Moisés y Aarón. Y Dios confirma diciendo que de la familia de Aarón salen sus sacerdotes. Cuando nosotros leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 al 3, en el contexto en donde Samuel iba a ungir a David como el nuevo rey, reemplazando a Saúl, que había desobedecido y desagradado a Dios por eso, aquí podemos ver que Dios unge a quien Él quiere. Dios unge a quien Él quiere. No olvidemos que Él es el Señor. Él es el dueño. Él elige quién viene ante Él. Él elige cómo, cuándo y dónde vienen ante Él. Él es quien designa todo. Él es quien lleva el control de todo. Así que nosotros podemos ver que es el Señor quien llama. Es el Señor quien designa. Acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis para aplicarlo a la iglesia, porque hoy hay muchos que usan estos versos para torcerlo, ¿no? Para torcerlos y aplicarlos de una manera conveniente para algunos, pero en desobediencia para Dios. Esta sujeción que vemos en el sacerdocio arónico no se aplica a la iglesia. No se aplica a la iglesia. ¿Cómo era el sacerdocio arónico? Bueno, era algo que se hacía de una forma de sujeción familiar, ¿verdad? Es decir, que Aarón terminaba su sacerdocio y ¿quién continuaba supliendo el sacerdocio arónico? Sus hijos, ¿no? Esto es algo que no se aplica a la iglesia. Y el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar en la carta a Timoteo que da un perfil específico de las personas a las que Él llama, pero en ningún momento nos da o nos muestra que es una sujeción, como veíamos en el antiguo pacto, ¿no? Así que los ancianos, pastores, obispos, diáconos no son elegidos o no son puestos en el rol de liderazgo como era en el antiguo pacto con Aarón y sus hijos. Y de esta manera, bueno, terminamos nuestro primer punto, ¿no? Nuestro primer punto era designado a favor de los hombres. Punto número 2, y este es bien breve, ¿no? Designado para la gloria de Dios. Aunque es un punto muy breve, no es menos importante que el anterior. Versículos 5 y 6, solo 2 versículos para este punto número 2, dice: así tampoco Cristo, refiriéndose a los que se toman para sí el sacerdocio, ¿no? Se autoproclaman. Dice que Cristo mismo no se autoproclamó.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como inciso A, veremos acá el llamamiento soberano. El Padre tomó el rol del que designa. El Padre tomó el rol del que designa. Y Cristo, el Hijo, tomó el rol del designado, del ungido. El escritor usa el título Cristo, como podemos apreciar acá, cuando dice: y así tampoco Cristo. Entonces el escritor usa el título Cristo, que significa ungido, y lo utiliza específicamente para mostrarnos a nuestro Señor Jesús como el ungido por Dios para cumplir el oficio sacerdotal. Así tampoco Cristo, el ungido, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo no fue autoproclamado sumo sacerdote. Cristo fue ungido por Dios. Cristo fue elegido por Dios para el oficio sacerdotal. Cuando nosotros leemos a continuación de que Cristo glorifica al Padre, podemos ver que al no autoproclamarse Cristo, Cristo estaba siendo ungido. De esa forma es que el Padre, que es el que unge, el que designa, es glorificado por el Hijo. Y el Padre es quien dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Este es un salmo. Este es el Salmo 2. Salmo capítulo 2. Y este salmo fue usado por el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 1. Nosotros lo leímos en el capítulo 1, o lo leemos en el capítulo 1, cuando el autor a los Hebreos nos está queriendo mostrar la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Entonces él usa esta palabra diciendo: ¿a qué ángel Dios le dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Haciéndonos notar que Cristo es superior por sobre los ángeles por cuanto es hijo. Ahora usa esa misma palabra que es sacada del Salmo 2 para mostrarnos acá que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es hijo. Es hijo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 2, y vamos a leerlo un ratito para entrar en contexto de lo que nos está mostrando acá el autor, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice el salmista. El Señor se burlará de ellos, de los que se estaban amotinando contra Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, dice el Señor. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Aquí está la porción que usa el autor. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando nosotros vemos lo que sucede en el Salmo 2, podemos ver que Jehová, el Padre, pone a Cristo, su ungido, como rey sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el fundamento que usa para decir que le va a dar las naciones por herencia y los confines de la tierra por herencia? Es que es su hijo. Es su hijo. Por eso el autor a los Hebreos usa ese contexto tan poderoso de esa escritura en Salmo para decir que Cristo es superior a los ángeles, porque Dios nunca dijo a ningún ángel lo que dijo de su ungido. Dios nunca dijo a ningún sacerdote lo que dijo a Cristo como su ungido. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy, hablando de la humanidad de Cristo, ¿no? El engendrado por el Espíritu Santo para nacer como hombre. Entonces, Cristo fue ungido por el Padre y tiene ese toque especial que le da superioridad por sobre cualquier sacerdote en toda la historia.
que Él es el Hijo. Y nuestro gran sumo sacerdote es aquel a quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todas las naciones y todos los confines de la tierra son entregados a los pies de aquel que es nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Entonces, podemos apreciar acá que indirectamente y de una forma también directa, valga esa confusión en los términos, pero el autor está diciendo lo que dijo al principio con los ángeles, ¿no? Que Cristo es superior a todos los sumos sacerdotes de la historia. Por lo cual en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Hablando de cómo lo ungió, qué oficio le dio el Padre como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo estaremos viendo el siguiente domingo, estudiándolo a más detalle, ¿no? ¿Qué es el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec? Bueno, lo estaremos estudiando, pero en un resumen de lo que el autor está diciendo acá es que el sacerdocio de Cristo es mejor y es perfecto que todos los demás sacerdocios, no solamente porque es hijo, sino porque es para siempre, es eterno. Punto número 3. Y con esto terminamos. Versículos 7 al 10. Vamos a hablar de las experiencias y logros de aquel que fue designado, de Cristo, el ungido de Dios, como sumo sacerdote. La Escritura dice, versículo 7, y Cristo, el ungido de Dios, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. Cuando nosotros leemos esto en la epístola, el autor nos está llevando a la humanidad de Cristo. Cristo en su humanidad, como estudiamos anteriormente, tuvo necesidades, tuvo limitaciones temporales aquí en la tierra, ninguna de ellas pecaminosas, pero tuvo necesidades y limitaciones. Ahora el autor a los Hebreos nos muestra otra vez esa faceta humana de Cristo, el ungido, para llevarnos a palpar sus emociones. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo, nos va a llevar a ver, a palpar las emociones que Cristo tuvo en el Getsemaní. Cuando dice, por ejemplo, ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas, nos está trasladando a ese momento de Cristo en el Getsemaní, orando a su Padre antes de ser arrestado y culminar en la cruz. Vamos a hacer un pequeño análisis, un breve análisis de qué es lo que sucedió en el Getsemaní. El autor a los Hebreos lo está mencionando y nos muestra esa angustia y revela las emociones de Cristo en el Getsemaní al decir ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Así que, por ejemplo, cuando nosotros leemos las porciones de los evangelios en donde se encuentra este acontecimiento, aquella noche especial en donde Cristo mostró todas estas emociones, tenemos nosotros muchas confusiones en nuestra mente. Algunos piensan que cuando Jesucristo estaba en ese lugar con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, lo ponemos a Jesús como que estaba con miedo. Lo ponemos a Jesús como que estaba temblando. ¿Por qué? Por los látigos que se le venían, por el escarnio, por al final por la muerte. Y lo ponemos como a Jesús, el que tenía miedo y estaba orando a su Padre porque tenía miedo. ¿Saben qué? Cuando nosotros analizamos, y sería bueno que cada uno en su casa con más tiempo y detallado empiece a revisar uno por uno estas porciones de los evangelios, pero nos vamos a dar cuenta que Cristo no estaba angustiado con ruegos, súplicas y gran clamor y lágrimas por miedo. No era por miedo.
Por ejemplo, cuando tú te imaginas a el apóstol Pablo esperando ser ya sacrificado antes de morir por la fe, ¿cómo te lo imaginas? Incluso cuando llegó el tiempo en el que fue muerto por la fe, ¿cómo te lo imaginas? Él murió con gran valor por la fe en Cristo. Cuando tú te imaginas al apóstol Pedro caminando al lugar en donde iba a ser martirizado por la fe, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Aquel apóstol Pedro que escribió 2 cartas y en una de sus cartas se dedica enteramente a hablar de los sufrimientos que los cristianos tendríamos que padecer y que era necesario y es necesario que el cristiano tenga que suceder. Eso dice Pedro en sus cartas. ¿Cómo te imaginas a ese apóstol Pedro yendo a morir por su maestro? ¿Temblando? ¿Como un cobarde? ¿Cómo te imaginas? Bueno, acá ya no hay que imaginar, está en la Escritura. ¿Cómo leemos en la Escritura que murió Esteban por la fe en su maestro? No murió como un cobarde. Él dijo lo que tenía que decir, aunque las otras personas ya estaban empezando a alzar piedras. Y mientras le estaban apedreando, Esteban, arrodillado, estaba viendo al Hijo del Hombre a la derecha del Padre y siguiendo las pisadas de su maestro, dijo: Padre, perdónalos, perdónalos. Hablando de sus asesinos. Así murió Esteban. Y así murieron muchos de los discípulos y de los seguidores de Cristo. Ahora, ¿tú te imaginas al maestro de aquellos que murieron tan valientemente por la fe? ¿Tú te imaginas al maestro de ellos muriendo o temblando por cobardía a la muerte? ¿Temblando por miedo a los azotes, por miedo a los látigos, a los insultos? No. Cristo rogaba, suplicaba al Padre con gran clamor y lágrimas, pero no era por miedo. No era por miedo. Cristo suplicaba al Padre por rechazo, por repudio al pecado. Que desde la eternidad es santo, 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 el justo de los justos, el perfecto, el sublime, tendría que cargar el pecado en sí mismo. Cristo no suplicaba por miedo, Cristo suplicaba por repudio al pecado, a la inmundicia del pecado. Cristo sabía que tenía que morir. Por eso hoy no vamos a leer cada uno de los evangelios. Eso te lo dejo a ti, pero quiero que leamos el Evangelio de Juan, este acontecimiento en el monte de Getsemaní, para que veas que Cristo no era un cobarde que quería huir de la muerte, que quería huir de los látigos. Cristo estaba dispuesto a enfrentarse a lo que Dios le presentaba. Por eso es que en cada una de lo que vemos de las oraciones de Jesús, Él termina diciendo: pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, desde el versículo 1 al 11, podemos ver que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, mira acá, la actitud de Jesús ante aquellos que venían para arrestarle y llevarle a la muerte. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? No vemos a Cristo corriendo acá. Vimos a Cristo adelantándose a aquellos que venían para matarle, para prenderle, para luego llevarle a la muerte. Vemos a Cristo adelantándose y diciendo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. No vemos a Jesús buscando excusas. No vemos a Jesús huyendo como los discípulos empezaron a huir. Vemos a Jesús diciendo: yo soy.
Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Tú crees que estas personas cayeron a tierra cuando vieron ahí a un hombre cobarde temblándole las piernas porque estaba por ser arrestado? No. Ellos vieron al Señor ahí, reconociendo su señorío delante de ellos. Yo soy al que buscan, yo soy. Y ellos cayeron ante aquel que con valentía reconocía que a él lo buscaban. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quién está poniendo la cara por sus discípulos? ¿El cobarde? ¿El que tenía miedo? No. Aquí vemos una faceta que nosotros ignoramos del Getsemaní. Cristo nunca tuvo miedo. Cristo sabía lo que le iba a acontecer y Cristo afrontó poniendo el pecho por los suyos, por sus discípulos. Por eso mismo dice acá, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Cristo estaba poniendo el pecho por los suyos. Cristo no fue ningún cobarde en el Getsemaní. Cristo no fue ningún miedoso a la muerte en el Getsemaní. Él estaba dejando las pisadas por las cuales luego sus discípulos iban a seguir. Al final, después de que Pedro le corta la oreja a Malco y Cristo lo detiene, Jesús en el versículo 11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando nosotros leemos los ruegos, súplicas y gran clamor y lágrimas que nos escribe el autor a los Hebreos, no vemos a un hombre cobarde. Vemos a alguien con denuedo, con valentía, con coraje, dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y así lo hizo. Y así lo hizo, razón por la cual ahora el escritor nos va a llevar a escribir lo siguiente. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Y se hizo la voluntad del Padre. Se hizo la voluntad del Padre. Y leemos en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Recuerdan cómo el autor a los Hebreos usaba esa frase para decir que Cristo es superior a los ángeles? Sí, tú eres mi hijo. ¿A qué ángel le dijo Dios alguna vez, tú eres mi hijo? Ahora, para mostrarnos también que Cristo es superior a todos los sacerdotes, ¿qué nos dice? Que el Padre lo ungió diciendo, tú eres mi hijo. ¿No? Tú eres mi hijo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a todo sacerdote porque Él es el Hijo. Pero ahora en el versículo 8 usa esta misma idea para decirnos que aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aunque era aquel que tiene todo derecho sobre todas las naciones, aquel a quien le será dada todas las posesiones, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros no tenemos que ver en esta porción a Cristo como alguien que no era obediente y ahora aprendió a obedecer. La Escritura nos muestra que Cristo era perfecto en obediencia en toda su vida. Cristo Jesús en su humanidad demostró la obediencia que se esperaba de Él. Eso es lo que significa esto. Nosotros conocemos que Cristo, siendo hijo, tenía un gran peso de responsabilidad de la forma en la que viviría terrenalmente. Y se esperaba que Él viva con obediencia. ¿Se dan cuenta que aquí no dice aprendió obediencia, sino que dice aprendió la obediencia? Esa pequeña palabra, la, le da el sentido a lo que significa. Algo que se esperaba de Cristo. Nosotros tenemos que decir que Cristo demostró la obediencia que se esperaba de Él en su vida terrenal. Cristo, aunque era Dios, al hacerse hombre, experimentó la dependencia. Pasó por la experiencia de obedecer. El Dios creador de todo el universo, aquel que es la luz, la vida, al hacerse hombre,
tuvo que experimentar la dependencia, la obediencia en su humanidad. William MacDonald lo describe de la siguiente manera. Cristo, cada mañana sus oídos estaban abiertos para recibir instrucciones de su Padre para aquel día. ¿Te das cuenta? Cristo, los oídos de Cristo estaban abiertos cada mañana para recibir instrucción de su Padre para así vivir el día a día. Eso era lo que hacía Cristo en su humanidad. Aprendió la obediencia, experimentó la obediencia, la dependencia. Ahora, esta forma de vida, esta forma de caminar en la tierra, fue su experiencia hasta que llegó a la cruz. Una vida de obediencia, una vida perfecta, donde Cristo en aquella cruz cargó al final nuestros pecados en sí mismo. Si el Calvario fuese un examen, una prueba final de una vida terrenal perfecta, y a alguien se le ocurriera preguntar si Cristo pasó la prueba de obediencia en esta vida terrenal, el escritor a los Hebreos responde con estos versos, con un rotundo y definitivo sí. Cristo pasó la prueba. Cristo se graduó como el hombre obediente por excelencia. Cristo se graduó y tiene el título del hombre perfecto. Por eso es Él el único que complace al Padre, como dijo Dios en el bautismo de Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el único que complació al Padre. Esas mismas palabras se repiten en la transfiguración de Jesús, cuando el Padre desde los cielos dice las mismas palabras. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Por qué complace al Padre? Bueno, porque Él fue perfecto en todo, en toda su vida terrenal. Demostró la obediencia que se esperaba de Él. Vamos a ver acá que el autor de los Hebreos también dice, y habiendo sido perfeccionado. Otra vez entramos a ese mismo dilema, ¿no? Bueno, ¿acaso Cristo no era perfecto? ¿Cómo es que ha sido perfeccionado? Aquí no está hablando de su carácter. No está hablando de su persona, está hablando de su oficio. Cristo Jesús, como decíamos anteriormente, se graduó en perfección. Llegar a la cruz para morir fue como la culminación de toda una vida que vivió en perfección. Y al morir en la cruz, Él estaba graduándose como el hombre perfecto. Suficiente o justamente que recibe el título del hombre perfecto, capaz de brindar un oficio sacerdotal perfecto. Cristo se graduó como el hombre perfecto cuando llegó a la cruz, como el hombre obediente por excelencia cuando llegó a la cruz, de tal manera que Él oficialmente es capaz de ser el sacrificio perfecto. Por eso es que luego se lo muestra como el autor de eterna salvación. La encarnación, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo lo convierten a Él como el autor de una salvación perfecta para todo aquel que cree en Él, arrepentido de sus pecados. Cristo se convierte en el autor de eterna salvación para los que le obedecen. La obediencia, en el contexto en el que nos escribe acá el autor a los Hebreos, la obediencia está totalmente ligada a la fe. La fe es inseparable, totalmente inseparable de la obediencia. Por esa razón es que el mismo autor a los Hebreos, en Hebreos 11:6, nos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, tanto para salvación como también en la vida de alguien que ya es salvo. La fe siempre está ligada a la obediencia. Hace un momento leíamos Hechos 17:30, ¿recuerdan? El apóstol Pablo predicando a los atenienses. Era un grupo de gentiles, ¿no? No conocían al Dios verdadero. Y estos paganos que tenían muchos dioses, los gentiles, los atenienses,
reciben, desde mi punto de vista, una de las mejores prédicas, uno de los mejores sermones del apóstol Pablo. Y es interesante cómo es esta prédica del apóstol Pablo, porque muestra a Cristo a Dios como el creador de todo, muestra a Dios como el creador de todas las cosas que vemos en el universo, incluso del ser humano, creador del ser humano. Y a ese Dios yendo a dar pidiendo cuentas al hombre. Y cuando nosotros leemos otra vez versos 17 a 30, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace aquel que es creador, rey de reyes sobre todo el universo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de los pecadores, ahora, ¿qué hace el rey? Manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo, en la predicación de su evangelio, ¿cómo muestra a Dios? Como alguien que manda, que ordena. ¿Y cuál es la orden de Dios? Él está ordenando arrepentimiento. ¿A quiénes? ¿Solo a los atenienses? No, aquí dice a todos los hombres en todo lugar. A todos los hombres en todo lugar. Es una rara forma de predicar el evangelio, ¿no? Es una rara forma de presentar a Dios a personas que normalmente se pueden ofender fácilmente cuando, ¿quién es este para mandarme? ¿No? ¿Saben por qué lo escuchamos así de raro? Es porque hoy en día hemos dejado de predicar, como nos mencionaba nuestro hermano el anterior domingo. Hemos dejado de predicar el evangelio completo. Hemos dejado de presentar a Dios como es. Dios es juez, Dios es rey, Dios manda. Dios ordena. Y aquí está mandando arrepentimiento para los que están en sus delitos y pecados. ¿Te das cuenta dónde está yendo Pablo con su evangelio? Y luego él presenta la resurrección de Jesús. Porque eso es parte del evangelio. Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. ¿Para qué? Para que aquellos que escuchen el evangelio, en donde Dios, el Rey, manda arrepentimiento de pecados, aquella persona que escucha el evangelio diciéndote que tú eres pecador, merecedor de un castigo eterno, y aquí está el Salvador que yo pongo para que tú creas en Él. Cuando tú crees en esa palabra que estás escuchando, actúas en obediencia y te arrepientes. ¿No? Aquí la orden de Dios en el evangelio que está predicando Pablo es un tono de orden. Y el que cree obedece arrepintiéndose. Y el que no cree, pues no va a obedecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible obedecer a Dios si no hay fe. Por eso es que Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La pregunta para alguien que tal vez está escuchando este mensaje es, ¿tú crees? Entonces obedece. Cristo te está mandando, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Mira a Cristo, el autor de eterna salvación, el autor de vida. Y el autor termina diciendo, el autor a los Hebreos, termina diciendo, y Cristo fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez nos menciona la eternidad del sacerdocio de Cristo. Conclusión. ¿Qué aplicación tiene el mensaje que vemos o que hemos estudiado en esta mañana? ¿Qué aplicación tiene para nosotros como cristianos, como iglesia? Tenemos que obedecer a nuestro Rey. Nuestro Rey no solamente manda arrepentimiento para los que están muertos en sus delitos y pecados. Nuestro Rey sigue siendo Rey para nosotros que ya estamos en la fe. Debemos ser obedientes a nuestro Rey. Él ha dejado su palabra para ser obedecida. Y nosotros, como voceros de Dios, tenemos que ser obedientes a esta palabra. Inciso B. Tenemos que vivir como Él demanda a los suyos. ¿Qué es lo que el Señor nos manda en su palabra? ¿Cómo debemos vivir? En santidad, en amor, misericordia, justicia.
perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, como dicen otras porciones de la palabra, exhortándonos los unos a los otros, reprendiéndonos cuando debemos reprender. Así es como manda el Señor que tiene que vivir los suyos, su pueblo. Pero para nosotros es muchas veces más fácil obviar el problema, dejar de lado el problema, no resolver conflictos, no exhortar porque no me van a querer ya más, ¿no? Me van a odiar. Bueno, tenemos que vivir como el Rey manda que vivamos. Y como último, inciso C y conclusión, tenemos que ser buenos embajadores suyos, fieles representantes santos. El apóstol Pablo, como escribía a los corintios, nosotros somos voceros de la verdad, voceros de Cristo, voceros de Dios, embajadores de Dios, representantes de Él aquí en la tierra. Tomémoslos como un honor, como un privilegio que nos ha sido entregado, otorgado por gracia. Y agarrémoslos con mucha responsabilidad, el ser representantes de Él. Donde sea que vayamos, todo lo que digamos sea para gloria y honra de Dios y no para hacer blasfemar su nombre, hacer quedar mal el nombre de Dios. Por eso es que hoy en día muchos dicen, así son los cristianos, ¿no? Así son los cristianos, porque hay muchos malos representantes que en el nombre de Dios van y dejan mal testimonio de Dios. Empecemos a tomar esta responsabilidad, este honor con responsabilidad. Vamos a terminar orando. Oremos.